espacio. Con nosotras tenemos hoy a dos expertas en relación al aborto. Son profesionales de la salud. La idea es que cada una va a tener 20 minutos para presentar y darnos sus perspectivas. Estamos hablando de las afectaciones de la penalización del aborto en la libertad de oficio del personal de salud. Nos van a dar argumentos también con respecto al aborto en relación también a las profesiones médicas, ¿no? Con nosotros hoy está Susana Belduif, que es médica general, es graduada de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, tiene una maestría en Ciencias en Desarrollo Rural y Recursos Naturales y candidata a doctora de Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable. Y eso lo hace en el Departamento de Salud del Colegio de Frontera Sur. Es originaria de Países Bajos, pero actualmente vive en Chiapas, México, desde el 2013. Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en proyectos relacionados a la salud sexual y salud reproductiva y el aborto seguro en México. Es cofundadora y coordinadora de la Red Médica por el Derecho a Decidir, así como supervisora médica para el Servicio Internacional de Aborto por Telemedicina de Women on Web. Es cofundadora y presidenta de la Asociación Civil ICHET, Acompañamiento y Salud. Y además, autora de varios artículos científicos internacionales y co-coordinadora del libro Realidades y retos del aborto con medicamentos en México. Se considera médica y científica feminista y es especialista en modelos de acompañamiento y su articulación con el sector médico. Eh, Voy a presentar a Tatiana también de paso para así hacer las dos presentaciones y de ahí le daré primero la palabra a Susan y después a Tatiana. Tatiana Ortiz es doctora en medicina, es especialista en gineco-obstetricia y graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, acá en Ecuador. Tiene un diplomado en género y políticas públicas. Es exdirectora de CEPAM Guayaquil y miembro de ECODECER, que es el Comité de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Estamos sumamente contentas y contentos de tenerlas hoy con nosotras, a Susana y a Tatiana. Les pediría que cualquier pregunta que tengan para las presentadoras me las puedan hacer llegar o por el chat o idealmente al finalizar cada presentación, que vamos a tener unos 15 a 20 minutos para reflexiones y preguntas del público. Bueno, para ya no demorarnos más, le daré la palabra a Susan y cualquier problema técnico, cualquier apoyo que necesitan, estoy aquí para apoyarlos. Muchísimas gracias, Emily, y muchas gracias por la presentación, por la invitación, por tenerme aquí en el webinar. Es un honor, un placer estar acá. Les voy a platicar tanto desde mi experiencia como activista, como integrante de la red de médicas por el derecho a decidir México, pero también como investigadora, sobre la afectación de la penalización del aborto en la libertad del oficio del personal de salud. Un poco el panorama general y luego algo de México. Primeramente, pues, ¿qué es esto? La libertad de oficio, o también lo denomina la libertad de trabajo. Les voy a dar una definición que sale de un fallo sobre un amparo en revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, pero me imagino que en diferentes países a nivel internacional pues siempre vuelvan como unos aspectos claves de esa definición, que es que el derecho, la libertad de oficio es el derecho de ejercer la profesión, que es la profesión en salud, profesión médica, pero también otras profesiones dentro de lo que es la salud, en la forma libre y sin presiones. Y esto es algo muy importante porque vamos a regresar a esto más adelante, porque se trata de cualquier forma libre y sin presiones, ¿no? No debe haber ninguna. Y esto incluye la libertad de prescripción, que se define como el principio científico y ético que tiene como finalidad orientar la práctica de la profesión médica, otorgando a profesionales técnicos y auxiliares en las disciplinas para la salud discrecionalidad en su actuar siempre y cuando ésta sea en beneficio del paciente y tomando en consideración las circunstancias especiales de cada caso, ¿no? Entonces aquí hay un aspecto clave que es de quién se trata, de las personas a quienes atendemos. Y esto es algo que sí quería nombrar antes de seguir platicando de profesionales de la salud, porque la criminalización, la penalización del aborto obviamente afecta principalmente y primeramente a las personas que abortan, ¿no? Entonces ahí te vamos a hablar cómo nos afecta a nosotras, nosotros, pero pues hay que reconocer que obviamente las que están más encarceladas, las que viven el estigma, la persecución, las sanciones más, son las personas que buscan abortar, ¿no? Y a ellas, estas personas, es a quienes obstaculiza la criminalización el acceso a un servicio de salud. Entonces, ahora sí, vamos a hablar, voy a hablar de dos diferentes tipos de criminalización.
porque la penalización del aborto tiene un efecto a nivel legal, que es el primero que vamos a abordar, pero también, y creo que esto es un aspecto en que me voy a demorar un poco más de tiempo, es el efecto que la penalización tiene a nivel social, el estigma. Entonces, ahorita regresamos a esto. Bueno, ¿qué tipo de servicios no podemos brindar cuando está penalizado el aborto? Y esto es algo muy importante tener claro porque depende de dónde estamos, en qué país estamos, en qué estado estamos, porque no solamente es el aborto por decisión, que ya es suficientemente terrible que esto está penalizado, pero realmente incluye una larga lista de servicios de salud. Y inclusive en muchos países donde está despenalizado el aborto, realmente está despenalizado parcialmente. Entonces, bajo causales, que solo en primer trimestre, que solo bajo tal y tal condiciones, ¿no? Entonces, todo, y esto está descrito en un código penal. De sí o no se puede prescribir mifepristona o misoprostol, si se puede hacer una AMO, puse entre paréntesis legrado porque sabemos que ya no debería hacerse los legrados, hacer un método obsoleto. La dilatación y evacuación, la asistolia fetal, ¿no? Recuerden que ahorita en Brasil justamente este es uno de los temas que está sobre la mesa. Abortos, lo que se dice de emergencia, está entre comillas, porque creo que cualquier aborto es un aborto de situación de emergencia, pero ahí se refiere a situaciones de vida o muerte, que alguien tenga una sepsis, pero el feto todavía tiene signos de vida, entonces no se puede intervenir. Si alguien tiene una cáncer, pero no se trata porque está embarazada. Entonces, estas situaciones en donde la vida de la persona embarazada está en riesgo y no se le permite o se percibe que no se le permite intervenir. Brindar información, brindar servicios post-aborto, inclusive en emergencias, el tratamiento de abortos espontáneos, tratar inclusive el embarazo ectópico en algunos países. Se ha visto ahora por todo lo que está pasando en los Estados Unidos, en donde las leyes en cada estado están siendo reescritas específicamente para sancionar a profesionales de la salud, que inclusive hay estados en donde los profesionales tienen miedo de colocar un DIU sin hacer un ultrasonido previo, porque qué tal que ya hay una concepción y el DIU provoca el aborto y esto sería ya penalizado, ¿no? Entonces, la penalización no solamente afecta al aborto en sí, pero también una serie de servicios de salud que tienen que ver con salud sexual reproductiva, inclusive la reproducción asistida, ¿no? Que queden igual en algunos estados y países centroamericanos, pues está restringido. ¿Y cuáles son las consecuencias para profesionales de la salud? Pues puede ser encarcelación, multas, el perder la cédula, la licencia profesional, otros tipos de penalizaciones, el perder el trabajo, sanciones económicas, ¿no? Y realmente, ¿qué estamos hablando? Estamos criminalizando a servicios de salud. Y el efecto no es un efecto solamente directo de que si lo haces vas a la cárcel, el efecto más grande es el miedo que tiene el personal de salud que esto pueda ocurrir. Y eso se ve muy claramente que ante el miedo y también el desconocimiento de exactamente los espacios que las leyes sí permiten, porque es mucho lo que se puede hacer aún bajo en contextos restrictivos, existe tanto miedo porque es tu trabajo, a lo que te dediques todos los días, donde dependes de tu vida, tal vez tu familia, etcétera, de perder esto ante una situación de penalización convierte en médicos como obstáculos, ¿no? En profesionales de salud como obstáculos, como barreras de acceso. Porque inclusive cuando está tal vez permitido bajo tal y tal circunstancias, hay tanto miedo, desconocimiento de que prefiere o se siente más seguros no entrarle. Y eso se ve mucho ahorita justo en los Estados Unidos, ¿no? Donde hay muchísima desconocimiento y las leyes cambian de día en día y nadie realmente sabe hasta dónde o qué exactamente es penalizado, sí o no. Y aquí hay unos ejemplos, ¿no? En Texas, dicen los médicos y las médicas, las médicas, hasta ni saben cómo hablar con las personas, ¿no? Tienen miedo que inclusive el dar información es algo que puede ser penalizado. En el 2012, y eso fue un caso muy emblemático en Irlanda, que al final fue un argumento en la legalización, murió una mujer quien tenía una sepsis y un feto inviable por practicarle un aborto, y el personal médico ahí dice, eso es un país católico y la ley lo prohíbe, adujo el personal sanitario. Y en El Salvador hay unas notas sobre cómo no se le permite ni siquiera intervenir en un embarazo ectópico, que todo esto sabemos que son embarazos no viables,
que son emergencias médicas, en donde se tiene que intervenir. No se puede intervenir hasta que el embrión o el feto deje de latir, y en estos casos también han muerto personas. Inclusive, porque esa es la absurdidad, en Argentina, una médica tuvo un proceso de persecución por practicar un aborto bajo la ley. Entonces, en Argentina, inclusive, ya era legal, ella practicó el aborto, brindó el servicio bajo el régimen de la ley, y aún así fue penalizada. Entonces, le tardó un año en quitar el proceso, pero pues se entiende, ¿no? Como el miedo que hay ahí, que puede terminar en el no ejercer tu oficio, ¿no? Aunque quisieras. Y cuando lo haces, aún así, te pueden meter en la cárcel. Bueno, lo que sí es importante es que realmente no tengo datos, o no he encontrado datos de que hay profesionales de la salud encarceladas por practicar abortos, ¿no? Pero como vimos, no quiero decir que no hay, igual y si no se conocen, se desconoce en diferentes países, pero el efecto de la ley es el miedo, ¿no? Es el miedo y el estigma. Y esto es el tema en donde voy a abonar un poco más, porque este es una de las barreras principales para el acceso a servicios de aborto: la criminalización social o el efecto del estigma al personal de salud. Um, Hay un informe de Amnesty International del año pasado que hace un resumen, recoge información sobre cómo está afectado las personas que acompañan a otras personas en situación de aborto, y estos son unos de los resultados, que igual hay más estudios internacionales que lo documentan, y extrañamente no hay tanta información de Latinoamérica. Yo creo que esto sí es un tema importante que se tiene que documentar, ¿no? A nivel de todos los países, cómo son afectados profesionales de la salud, otras personas que acompañan a personas en situación de aborto, porque es una barrera importante y se tiene que desarrollar estrategias para combatir. Bueno, el estigma, ¿a qué nivel funciona? No solamente es en el trabajo, es también en la familia, en el círculo social, en la sociedad en general, y se traduce en discriminación, exclusión y violencia. Y en violencia estamos hablando de todo tipo de violencia, desde ataques físicos, amenazas, intimidación, protestas antiaborto en frente de clínicas, que no solo afectan a las personas que vienen a su servicio, pero también al personal que trabaja ahí y que tienen que pasar todos los días en frente de esas personas. Campañas de difamación, limitación de acceso a recursos, limitación de acceso a capacitaciones. No sabemos que al ser penalizada, el aborto no es un tema que aparece en los currículos de las facultades de medicina, enfermería, etcétera. Entonces, hay un gremio no actualizada, no capacitada, que luego esa es otra barrera de acceso. Hay ataques a la libertad de asociación y manifestación, limitada libertad de expresión, etcétera. La lista es larga. ¿Y esto qué significa para los profesionales? Lamentablemente creo que muchas personas acá reconocen estrés, burnout, depresión, ansiedad. La no divulgación es el decir, no decirle a nadie a qué te dedicas, ni a tu familia, a tus amigos, tus amigas. Aislamiento, desconexión, sentirse afectada en su legitimidad, ¿no? Sentirse deficiente como profesional de salud, la dificultad en relaciones entre colegas, familiares, amigas, afectaciones físicas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el estigma. Y al ser un trabajo, no es un estigma en un momento, ¿no? Es un estigma continuo de todos los días de la vida. Y la relación entre la penalización y el estigma y la violencia es sumamente claro cuando vemos estos datos de antes y después de la anulación de Roe en los Estados Unidos. Entonces ahí se ve que siempre ha habido mucha violencia, pero el momento que cae Roe, sube más de 200% en acoso, en como atentados a las clínicas, invasiones. Entonces, la NAF, la Federación Nacional de Aborto de los Estados Unidos, lleva un registro, y yo creo que también es algo que podemos aprender de ellos y ellas, porque creo que pocos países en Latinoamérica llevan registros de esos tipos de violencias hacia profesionales de la salud, que ha habido 11 asesinatos, 42 atentados con bombas, 200 incendios provocados,
531 asaltos, casi 500 invasiones de clínicas, casi 40 robos y miles de otros incidentes de actividades criminales dirigidas a pacientes, proveedores y voluntarios en los espacios clínicos. Entonces, eso es muy grave y esto es un efecto directo de la penalización. Un poco más de datos, hubo una encuesta entre proveedores acompañantes de abortos de Safe to Choose y IPAS en el 2021. Fue una encuesta internacional, pero también tiene los datos de Latinoamérica y de las respondientes de Latinoamérica, el 9% de las personas respondieron que han enfrentado agresiones violentas relacionadas con la provisión de servicios de aborto, como violencia verbal, acoso, intimidación, difamación, amenazas, pero inclusive amenazas a la vida o la seguridad de seres queridos o represalias económicas o ostracismo. 1 en 4 se ha sentido a veces o frecuentemente discriminada y casi la mitad percibe dificultad de comentar con otras personas de su trabajo o esconde su trabajo. El año pasado llevé a cabo una investigación con algunas médicas de la Red de Médicas por Derecho a Decidir. Fue una investigación cualitativa, participaron 24 médicas y justo uno de los temas que abordamos fue cuáles son sus experiencias. Bueno, no voy a profundizar en los resultados de este estudio, la pueden leer después cuando está en publicación, pero les quiero compartir unos testimonios como para hacer un poco más entendible de qué estamos hablando si hablamos de esta lista de tragedias, ¿no? Entonces, una médica general de 32 años dice, me decían feminazi. Es muy, muy, muy difícil, ¿sabes? Porque no tengo un apoyo. Una ginecóloga de 34 años dice, en el hospital me tachan como la doctora que hace aborto, como que nosotras no tendríamos que estar quitando la vida si la estemos protegiendo. Es difícil luchar con muchos estigmas que hay. He sido muy juzgada por otras colegas. Otra ginecóloga de 66 años dice, aquí nadie sabe, tienes que tener cuidado porque en cualquier momento te salta la liebre, no puedes hablar todavía aquí, me van a hacer pedazos, me cuido de la política, me cuido de la religión y me cuido de este tema para no meterme en problemas porque aquí hay mucho fanático. No ha habido violencia porque no saben, si no, me linchan. Y otra médica general dice, me dieron un burnout y me dieron ansiedad y me hicieron regresar a tomar antidepresivos y ansiolíticos. No solamente era un desgaste emocional, sino también un desgaste físico. Me sentí completamente sola, me sentí muy frustrada, me sentí parte del sistema que violentaba. Yo no tenía el perfil para ser una trabajadora institucional. Y este último testimonio es importante porque justo lo que encontramos en este estudio, que son las médicas que trabajan en el sistema público, en los servicios públicos, que sufren mayores violencias. Entonces, esto es un efecto nada más que incrementa las desigualdades, porque son los servicios públicos, en donde los servicios están gratuitos y supuestamente más accesibles para las personas, ¿no? Entonces, si ahí el personal de salud es más agredida, se agrega una barrera justa en lugar donde queremos lo menos barreras posible. Y bueno, las consecuencias al final son la limitación del derecho de ejercer la profesión de forma libre y sin presiones. Ya vimos que hay muchas presiones y nada libre. Y esto resulta en afectaciones personales, emocionales, sociales, físicas, económicas, legales. La no divulgación, que significa también la no divulgación de servicios. Entonces, sabemos que la falta de información sobre cuáles servicios existen y hay es una barrera importante de acceso. Limita el brindar servicios por o seguir la ley a punta o por miedo de hacer algo que puede ser penalizado o por el estigma y también puede tener como consecuencia el no brindar servicios. Sabemos que el abuso de la objeción de conciencia hay en amplia cantidad en el continente y sabemos también que muchas personas no son objetoras de conciencia de verdad, pero prefieren evitar brindar el servicio por todo lo que acabamos de ver. Entonces, es decir, limita el acceso a servicios de aborto, impide el ejercicio del derecho a la salud y otros derechos humanos. Y nada más para ir cerrando, quiero compartirles una estrategia que aquí en México se está llevando a cabo con una organización que se llama Abortistas MX, en algunos estados en colaboración con IPAS, en donde se han realizado amparos por parte de profesionales de la salud, en donde exigimos el libre ejercicio de nuestro trabajo. Entonces, esos argumentos que acabamos de revisar, pues se han utilizado a nivel judicial y en este momento hay amparos en revisión en 4 estados, que significa que están en proceso y ya se ganaron 3 amparos en Jalisco, bueno, amparos en 3 estados, en Jalisco, en Puebla y en Durango. Entonces, es decir, que los y las jueces
dijeron que sí, tiene razón, la penalización del aborto está obstruyendo el libre ejercicio de su profesión como médicas en este caso. Bueno, aquí tengo unos argumentos que se usan en el amparo, nada más quiero mencionarles el último porque es lo que me parece más importante, que se impide el libre ejercicio de nuestra profesión bajo estándares de derechos humanos reconocidos en México constitucionalmente. Por el último, pues penalizar el aborto es limitar la libertad de oficio del personal de salud y es limitar los derechos humanos de las personas que necesitan, quieren, deciden abortar. Y ya, una foto de México, ¿no? También queremos fuera el aborto, el Código Penal en primero, segundo trimestre, tercer trimestre, sin causales, que se elimine, por favor, por completo de todos los códigos penales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susan. Muy potente y fuerte la evidencia que nos indica sobre cómo afecta, no solo a nivel personal en las prácticas de poder dar acceso al aborto, sino también cómo afecta generalmente y ampliamente los servicios y acceso a la salud sexual y salud reproductiva. Em, Voy a darle la palabra a Tatiana y volverle a presentar porque me parece importante que nombrarlos, ya que algunas personas recién se integraron al espacio. Tatiana Ortiz es doctora en medicina, es especialista en ginecobstetricia y graduada de la Universidad Católica de acá de la Universidad de Santiago de Guayaquil. Y tiene un diplomado en género y políticas públicas y es exdirectora de CEPAM Guayaquil y miembro de CODECER, que es el Comité de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Vamos a escuchar de Tatiana ahora, le voy a dar la palabra y después vamos a tener unos 15 a 20 minutos para tener un espacio de preguntas, reflexiones. Entonces anotarán sus preguntas, por favor, y ahí explicaré un poquito la dinámica de ese espacio después de que le escuchemos a Tatiana. Tatiana, te doy la palabra. Bueno, primero quiero agradecer la invitación para participar en este webinar, muy importante. Agradecer también todo el esfuerzo y el trabajo que las compañeras de Justa Libertad están haciendo por avanzar en el reconocimiento de la despenalización del aborto en el país. Con esta importante introducción que nos ha hecho Susan, quisiera empezar mi presentación. Como sabemos, la discusión del aborto colocada por los movimientos de mujeres feministas, por los movimientos por el derecho a decidir, desde diferentes perspectivas, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sobre la maternidad, el derecho a la vida y a la salud integral, por tanto, a no morir por un aborto en condiciones de riesgo, el derecho a la igualdad frente a la ley y superar la discriminación, por ejemplo, leyes que reconocían el aborto solo para mujeres con discapacidad mental, o para garantizar el acceso al aborto legal y seguro para todas las mujeres. Este trabajo del movimiento social a lo largo de la región, desde estos diferentes ámbitos y estrategias, para lograr marcos legales hacia la despenalización del aborto y también instrumentos normativos que permitan la aplicación de estos marcos legales, son escenarios que han puesto en evidencia que la penalización del aborto tiene efectos o implicaciones no solo en la vida de las mujeres, en su salud, sino también en los proveedores de salud involucrados en la atención a mujeres en situación de aborto y en particular en aquellos que deben proveer de tratamiento de manera directa, esto es los médicos. En el Ecuador, la elaboración o contar con la guía de aborto terapéutico y más recientemente la guía, los lineamientos para la atención del aborto en casos de violación, han puesto en evidencia una serie de barreras, una serie de limitantes y de implicaciones que surgen al interior de los servicios de salud y que nos permiten entender y analizar cómo la despenalización del aborto constituye o tiene efectos muy severos incluso sobre la vida y sobre el quehacer de los proveedores de salud. Yo quisiera, bueno, he organizado esta presentación en 3 bloques. Efectos de la despenalización en el cumplimiento del oficio de los proveedores de salud. Creo que Susan nos ha dado una mirada muy amplia y muy interesante de lo que está pasando en la región. El segundo bloque es para presentar los riesgos que tiene para los proveedores de salud generados del incumplimiento de las leyes que protegen los derechos de las mujeres en el marco de la atención. Y finalmente, los efectos directos de la despenalización en los proveedores de salud. Y refiriéndonos al primer tema, realmente cómo afecta la despenalización el cumplimiento del oficio del personal de salud,
Creo que uno de los puntos más claros, y fue antes también expuesto en la presentación, la despenalización determina un proceso desgastante para el personal, tanto en la parte física, pero sobre todo en la parte emocional. La penalización del aborto genera o exacerba prácticas estigmatizantes hacia el personal de salud. Creo que a ningún médico o a ninguna obstetriz le resulta fácil ser calificado de abortero, que es casi decirle asesino. Y obviamente esto va a determinar una respuesta, son términos, son prácticas y expresiones que también se expresan en acciones de exclusión, de discriminación al interior de los servicios, al interior de los gremios a los que se pertenecen o a otros espacios sociales de los que forman parte los proveedores de salud. El tema del estigma, el tema del buen nombre, no es algo poco importante para los profesionales de salud que construyen un estatus, que construyen una imagen después de muchos años de estudio y de mucho esfuerzo de ejercicio profesional. Entonces no es un tema que podemos desmerecer o o dar como poco valor. Y eso puede llevar a una serie de respuestas por parte de los proveedores de salud. Una de ellas es negarse a brindar la atención directa a las mujeres que requieren o a las personas gestantes que requieren de un aborto. La negación a dar esta atención es una forma también de protegerse del estigma. Otra respuesta inclusive puede ser no participar en las capacitaciones que desde el ministerio o desde otros espacios se procuran para que el personal de salud desarrolle mejores habilidades técnicas para responder frente al tema. Es una forma de no ser involucrados en este tema, de que no sean considerados como abortistas. La penalización también determina que los profesionales de salud limiten su acción y las decisiones que tienen que tomar pasan a ser supeditadas o a ser determinadas por otros profesionales de mayor jerarquía, ¿no? Esto es sobre todo importante en el caso de profesionales más jóvenes que terminan cumpliendo o haciendo lo que un profesional de mayor tiempo en el servicio les determina y que puede ocurrir que ese profesional esté en contra de los derechos de las mujeres. La penalización del aborto también da como resultado que los profesionales de salud tengan una interpretación muy limitada, muy acotada de la causal salud que está reconocida en nuestro Código Integral Penal. Esta interpretación que permite, la causal salud permite responder a necesidades y a proteger la salud de manera integral, no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental y emocional. Sin embargo, producto de esta penalización, los proveedores de salud se limitan a reconocer, y esto que muchos ni siquiera esa parte la quieren reconocer, a reconocer el riesgo de muerte para la mujer o para la persona en capacidad de gestar, dejando de lado en los otros ámbitos de la salud, que son el ámbito mental y el ámbito social, cuando sabemos que estos otros ámbitos representan enormes riesgos en el bienestar y en la seguridad de las mujeres. Esto es muy importante si pensamos que al actuar de esta manera, los proveedores de salud estaríamos incumpliendo el deber objetivo del cuidado, que es nuestra razón de ser profesional, ¿no? Si no atendemos, si no consideramos estos otros temas de la salud y por lo tanto negamos la atención del aborto en estas situaciones, estaremos descuidando el objeto de nuestro quehacer, de nuestra razón de ser como profesionales. Y esto ya nos pondría también en riesgo. Si una mujer muere, si una mujer se suicida, por ejemplo, producto de una situación embarazada y que vive una situación de depresión, de ansiedad severa o alguna otra condición mental, esta mujer tiene una muerte indirectamente provocada por el no cumplimiento de ese cuidado que los profesionales de salud deberíamos tener y que lo descuidamos el momento en que nos negamos de realizar un aborto. Todavía creo que no hemos avanzado para analizar, entender y reconocer desde el punto de vista legal estas implicaciones que tiene nuestro quehacer, el negarnos a atender la salud y en este caso el negarnos a atender una demanda, una necesidad de aborto para una mujer por una situación de salud mental. Otro efecto de la despenalización que está relacionado con el incumplimiento del oficio de los proveedores de salud es retardar la atención y la resolución de los casos. Con frecuencia, y es muy conocido, hay una serie de acciones que ponen en marcha los proveedores de salud, organizar los comités de ética, pedir nuevas valoraciones médicas
solicitar exámenes, imágenes, incluso pedir autorización a instancias legales para poder hacer efectiva la atención. Todo esto significa en un retardo, en una demora en la respuesta, que en muchos casos puede ser clave, puede tener de por medio, puede representar de por medio la vida o la salud de esa mujer. Y eso puede verse en este testimonio. Yo he querido recoger en esta presentación algunos testimonios de 2 investigaciones hechas al respecto en el país. Otros efectos es la falta de claridad de la causal, los temores y la resistencia a la atención. La despenalización también subyace en esta dificultad que enfrentan los proveedores de salud para entender adecuadamente las causales y cómo proceder en cada una de ellas, ¿no? Muchas veces se traslada la decisión de la resolución de un caso al nivel central y este proceso burocrático enlentece la respuesta y genera también un desgaste físico y emocional en la propia mujer, pero también en el proveedor de salud. Y tiene que ver mucho con este temor de quizás estar haciendo algo legalmente incorrecto, algo que pueda depararle implicaciones legales posteriores. Los médicos tenemos terror a ser llamados a declarar, a ser llamados a un juicio, a tener que hacer un informe para una instancia de justicia, y esto hace que se incurra en esta serie de acciones y estrategias para liberarse de tener que responder frente al caso. Otra práctica bastante frecuente no es solo renegar la atención, sino también negar la información. Nuestra Constitución y otras las leyes relacionadas con la salud de nuestro país reconocen la información como un derecho, y es la información clara, accesible, actualizada y libre de juicios de valor. Sin embargo, con frecuencia vemos que frente a una situación inclusive de riesgo para la salud de la mujer, los proveedores de salud omiten entregar la información. De esa manera no sienten que no van a estar comprometidos con esta situación. En otras ocasiones, la tendencia es a no darla con claridad o a minimizar los riesgos que representa para esa persona el continuar con su embarazo. Y de esta manera se traslada la responsabilidad de continuar con el embarazo en la mujer y no en la ausencia de la información clara, precisa y oportuna, que es parte de nuestro oficio, parte de nuestro quehacer como proveedores de salud. En otras ocasiones, la acción es exagerar los riesgos a un aborto para desanimar y desestimar la búsqueda de esta respuesta por parte del familiar de la mujer o de la propia mujer. De esa manera, nuevamente se liberan de tener que resolver una situación como esta. Tati, 5 minutitos más tienes, ¿ya? Okay, perfecto. Recordemos que la información es un derecho. El desconocimiento sobre la parte legal, como he mencionado, es clave y está muy ligada al tema de la penalización del aborto en el país. Los proveedores de salud queremos evitar, digamos, entender mejor, pero además resulta muy complejo a menos que el Estado ecuatoriano asuma con mucha seriedad acompañar la comprensión de la parte legal de lo que significa atender una causal de aborto legal en el país. Con frecuencia también vemos que producto de esta penalización del aborto, permitimos al interior de los servicios la intromisión, la presencia de personas del sistema de justicia, que finalmente son los que marcan qué debe hacer o qué no debe hacer. En el país hemos vivido numerosos casos de mujeres judicializadas donde la persona que puso la denuncia fue el propio proveedor de salud. La objeción de conciencia es también una práctica frecuente al interior de los servicios y es un recurso al que la mayoría se apega como una manera de protegerse frente a todas las implicaciones que pudieran devenirle por realizar la atención de un aborto. Muchos realmente no es que lo sean por convencimiento, sino realmente por una forma de evitar el estigma, de evadir alguna implicación legal y de no tener que enfrentar la situación como tal. Todas las prácticas revictimizantes que seguro todos conocemos, ¿verdad? Y que desdicen del cumplimiento que debemos tener los proveedores de salud al cuidado de las pacientes, al cuidado de su salud y a la protección de su vida, tienen como fondo, sin duda, la penalización del aborto más amplia en el país. El segundo bloque de esta presentación tiene que ver con los derechos que se vulneran en el marco de la atención como resultado de esta penalización. Y uno de ellos tiene que ver con la confidencialidad y la privacidad. El tema de las denuncias está muy ligado a
a violentar el derecho a la confidencialidad, pese a que nuestra Constitución protege el derecho y marca la obligación de los profesionales de salud de no revelar información que nos fuera puesta en conocimiento en el marco de la atención. Y se asume que la mujer pudo haberse provocado el aborto y se procede como tal. La estigmatización, la hemos mencionado ya, tiene una carga muy fuerte que atenta contra nuestra libertad de profesión o de oficio, incurre también o nos lleva a incumplir el marco legal para el reconocimiento de las causales y actuar en cumplimiento de estas causales. Y creo que algunas recomendaciones que podríamos tener es que a la par de la despenalización del aborto, será importante realmente asegurar la capacitación de los proveedores de salud en todos los sistemas del sistema público, que son a donde llegan la mayoría de las mujeres y de las personas en capacidad de gestar para atender esta necesidad. Es importante el acompañamiento técnico en la aplicación de las normas, es importante identificar las barreras en la aplicación de las normativas, de los planes y elaborar planes de mejora que estén acotados a la realidad de cada servicio. Es importante identificar los mecanismos de estigmatización que se operan hacia los proveedores de salud al interior de los servicios y atenderlos. Muchos van a requerir inclusive apoyo emocional, apoyo psicológico. Se requiere que al interior de las unidades también haya apoyo legal por parte del personal legal que existe, y esto implica capacitar también a ese personal para que pueda cumplir con esa labor. Y bueno, en razón de tiempo, solo puedo terminar diciendo que como ginecóloga, como militante de muchos años, toda mi vida diría, a favor de los derechos de las mujeres, del derecho a una vida libre de violencia, y creo que la despenalización del aborto contribuye y contribuirá realmente a que los proveedores de salud, no solo los médicos, sino todo el equipo de salud, pueda realizar su labor sin menor presión, sin estigma, sin la presión de saber que puede ser judicializado y que puede acarrearle la práctica de un procedimiento o de brindar una información o de entregar un tratamiento, sin esa preocupación de tener implicaciones legales. Y nos llevaría realmente a actuar en favor de las mujeres, reduciendo en lo posible los daños que resulten de un aborto en condiciones de riesgo como de una maternidad forzada. Creo que en esos dos principios se resume el quehacer, el sentido de nuestra profesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tatiana. Nos recuerdas no solo los estigmas y el riesgo que puede traer el que el aborto no esté, que no esté despenalizado, sino que también todo lo que implica para profesionales de la salud en el momento de interpretar las leyes, en el momento de ejercer ¿no? su servicio, que es la salud, para la salud sexual y reproductiva. Y también nos trae la importancia de lo que es poder hablar del aborto en estos espacios de salud, y que como profesionales podamos no solo ejercer libremente, sino también poder hablar libremente para dar el mejor servicio y la mejor información posible. Voy a abrir el espacio para preguntas, para reflexiones. Voy a iniciar con María Fernanda, que tenía una pregunta desde hace un rato. Y si podrían prender sus cámaras, poder vernos un poquito, alzar la mano, o también hay unas reacciones aquí en el Zoom que pueden utilizar y así les voy dando la palabra también. Así que, María Fernanda, si quieres, puedes hacer tu pregunta y yo estaré pendiente. Les pido que no intervengan mucho, sí, unos 2-3 minutitos máximo, para poder dar espacio que los demás puedan hablar también. Hola Susan, hola Tati, excelentes sus exposiciones, creo que reflejan la realidad que vivimos. Yo trabajo en un hospital público y la verdad creo que sí, todo esto que ustedes mencionaron, que la salud mental de uno como médico, como ginecólogo, sí se menoscaba porque tienes que luchar contra la presión de las personas que trabajan alrededor tuyo, así como también si estás formando a otros grupos, es con muchos de los comentarios que invalidan las causales, sobre todo, por ejemplo, la causal salud mental es muy invalidada en nuestro medio. Justo le quería preguntar a Susan, si bien nuestra guía de práctica clínica es importante porque nos dice que no puede recomendar o emitir una lista de enfermedades sobre las cuales se hablen y se necesita enfrentar directamente el mencionar el riesgo de muerte de la mujer con el embarazo o con el parto. No sé si es que en México tienen listado de enfermedades graves que pueden llevarte a muerte y que eso te ayude un poco más, porque justo tuvimos una muerte materna
y estuvo involucrado otro hospital público y nosotros, y a la final vimos que fue un caso de una fibrosis pulmonar quística que ya tenía hipertensión pulmonar secundaria, y obviamente esa es una enfermedad que te va a matar, pero justo el pedido del neumólogo, porque para nosotros como hospital ginecológico es más fácil hablar de las causales y todo eso, pero por ejemplo los otros que desconocen totalmente, el neumólogo me decía, pero doctora, mejor páseme una lista porque así puede ser más fácil. Y puede ser, o mejor te niega más acceso. Entonces no sé si es que hay algún listado en ciertas patologías, Susan. Sí, yo creo que muchas gracias por tu pregunta y por compartir tu experiencia. Y yo creo que esto justo demuestra por qué el sistema de causales es un desastre, porque depende de quién lo interpreta y dónde y cómo, y justo no existe un listado de enfermedades. Yo creo que tenerlo sí solo limitaría a más, ¿no? Porque los causales lo que se ha visto es que justo se pueden interpretar de forma muy amplia o muy estrecha y esto depende de casi tu voluntad y tus posibilidades de luchar en contracorriente, ¿no? Por ejemplo, la causal salud. Hay un estudio muy interesante que muestra, por ejemplo, en Inglaterra, en contrario a lo que todo el mundo piensa, no está despenalizado el aborto, hay un causal salud, pero la causal salud se interpreta de la forma tan amplia que realmente cualquier persona puede pedir su aborto porque se interpreta, pues, el seguir, continuar con un embarazo que no deseas es mal para tu salud, porque si lo es, un aborto siempre es más seguro que continuar un embarazo, más todo el asunto, pues, físico, mental que significa continuar con un embarazo. Entonces es como si fuera despenalizado. A contrario, en Colombia, antes de la causa justa, antes de la legalización, realmente esa causal sí aplicaba, pero más en el sector privado, bajo muchas condiciones, ¿no? Como fue mucho más difícil. En México ni siquiera se aplicaba. Pero realmente lo que aquí en México se ha visto es que realmente se puede aplicar la causal por riesgo de la vida de la mujer o la persona gestante o la causal salud en cualquier caso, porque siempre hay forma de argumentarlo. Siempre si tú documentas, bueno, aquí es lo que dicen las abogadas, si tú documentas en tu expediente clínica tu razonamiento médico de por qué esto es riesgo para la vida, con esto, porque tú eres la experta. Pero bueno, esto es en teoría y se cree en la práctica. Muchas veces, como decía Tatiana, también luego se involucran comités bioéticas y todo lo que, todo mundo queriendo opinar y decidir sobre los cuerpos de las mujeres y personas gestantes, ¿no? Regresamos al final a esto, que el poder médico hegemónico como herramienta del Estado para ejercer un control sobre los cuerpos, ¿no? Entonces sí, ese creo que es como uno, por eso es un argumento tan fuerte a favor de la despenalización, porque esos son, no somos jueces, nosotras somos personal de salud, entonces nosotros tomamos decisiones en base a el beneficio de la persona que solicita nuestra atención y no deberíamos ni siquiera estar pensando en leyes, ¿no? Es completamente absurdo el pensar que a 12.6 semanas todavía se puede y un día después ya te vas a la cárcel, ¿no? Como, ¿qué tiene que ver esto con la medicina? Absolutamente nada. Entonces creo que sí, pero sé que en la práctica es muy complejo. José Juan Hernández pone en el chat que sí está establecido en los lineamientos del ISEM, que es del Instituto de Salud del Estado de México, pero que el dicho al hecho está difícil. Solo leo lo que están poniendo en el chat. Y para darle la palabra también a Valentina, si se pueden presentar rapidito, por favor, antes de intervenir. Y después de Valentina, la palabra a Anabela. ¿Sí? Gracias, Susan, por tu respuesta. Hola, buenas tardes. Soy Valentina Jasso de Oaxaca, México. Hola, Susan y Tatiana. Bueno, yo no soy médica, yo soy acompañante de abortos desde más o menos el 2008 o 2009. Entonces, bueno, a mí me coloca como esto en otra perspectiva, ¿no? Pero sí me parece muy importante estas anotaciones que fueron haciendo también para el personal médico, porque, pues, aunque yo estoy en un estado que sí está despenalizado y que está legislado y bla, 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 pues nos seguimos encontrando con algunos retos en algunas clínicas, sobre todo las que no son de la ciudad. Yo me encuentro en la capital, entonces pues estoy como en una zona privilegiada, por así decirlo, pero también hemos encontrado varias de estas barreras en comunidades o en regiones. Entonces me parece pues que seguimos compartiendo pues estas mismas situaciones, ¿no? Quería preguntarle a Tatiana si, creo que cerré mi pregunta, si la objeción de conciencia está legislada, por así decirlo. Es decir, solamente los médicos pueden presentar o decir que son objetores de conciencia o todo el personal de salud,
¿no? Porque, bueno, si no estoy mal, pues aquí en México, con la nueva, con el nuevo fallo de la Corte, pues ningún personal de salud puede decir o mencionarse objetor de conciencia, y si llegara a hacerlo, pues pasar como el caso del aborto. Entonces, pues tenía esa duda. Y por otro lado, pues también me gustaría compartir un caso exitoso que nosotras como acompañantas mandamos al Hospital Civil, que es como el hospital más grande que provee de abortos a las mujeres aquí, y que justamente se pudo hacer una sistolia fetal, ¿no? Porque pasaba de 30 semanas. Entonces, y que justo tiene que ver con la salud mental, porque aquí el argumento fue la salud mental. La chava tenía 24 años y dijo, si yo no las hubiera encontrado ustedes, a la colectiva en la que estoy, yo me suicido. Yo hago lo mismo que mi prima, me lanzo de un puente. Y fue así de, o sea, yo lo había escuchado como en historias, pero cuando ya, o sea, lo vimos de frente fue, no manches, neta sí sucede. Y es importante entonces que se esté despenalizando no solamente en los estados de México, sino en toda la región, ¿no? Porque, pues entonces las mujeres no es que no estén accediendo a abortos también, sino que también se están, pues, matando, ¿no? Y eso pues también no está como pues nada padre, por así decirlo. Entonces, creo que sí colocar el punto de salud mental es como pues un fuerte también para todas, pues todos los estados, todos los países, como tirarle por ese lado. Gracias. Gracias, Valentina. Bueno, la objeción de conciencia está reconocida en nuestra Constitución, en nuestras leyes. Creo que hay algunas dificultades en la comprensión de este derecho que tenemos los proveedores de salud. Quienes pueden objetar conciencia son las personas o los profesionales que están directamente involucrados en la atención, ¿verdad? Y la objeción de conciencia es personal, es individual, no es institucional. Entonces, una de las dificultades que tenemos acá es que el hospital se declara objetor de conciencia, pero el hospital no tiene conciencia, somos las personas las que tenemos conciencia, ¿verdad? Y hay una serie de requisitos, de puntos que deben de ser considerados. El servicio debe garantizar la atención. Por lo tanto, el servicio debe conocer quiénes son los proveedores de salud, los ginecólogos, los médicos que son objetores de conciencia. Ellos y ellas previamente deben de haberse declarado como tal, seguir un procedimiento que está establecido para declarar que lo son. No es que de la noche a la mañana me declaro y me declaro solo de palabra y no hay nada que certifique que soy objetora de conciencia. Y quien tiene la gestión, quien tiene la dirección del servicio, debe conocer cuál es el personal que es objetor de conciencia en su servicio y debe garantizar, por lo tanto, deberá hacer las acciones necesarias para garantizar que su servicio sí tenga un personal que no sea objetor de conciencia para que garantice la atención. No hay excusa para decir todos son objetores de conciencia y por lo tanto no voy a resolver la situación de esta mujer, de esta persona. Entonces, esa es creo que una de las dificultades fuertes que tenemos aquí. También es que se es objetor de conciencia para temas determinados. Entonces, si eres objetor de conciencia para entregar, para proveer anticonceptivos, tendrías que haber declarado que eres objetor de conciencia para esa prestación de salud, pero no puedes declararte objetor de conciencia y lo eres para todo. Entonces, creo que hay mucho todavía que trabajar por allí, pero como dije en la exposición, cada vez nos es más claro que la objeción de conciencia, más que un tema de conciencia individual, responde a un tema de temor, a un tema también del estigma. Hay una fuerte presión al interior de los servicios que hace que las personas se declaren como tal. Gracias, Tatiana, por tu respuesta y Valentina por la pregunta. También saber que los profesionales, no de lo que he escuchado a Susana y Tatiana decir, que los profesionales y las profesionales utilizan la objeción de conciencia también porque es muy difícil interpretar también toda la causa de salud. Y como dijo Susana hace un rato, no somos jueces, somos profesionales de la salud proveyendo atención, y a eso hay que enfocar. Deberíamos poder enfocar, ¿no?, nuestra energía en vez de estar interpretando un montón de leyes y temas que no nos corresponden también. Entiendo que hay una persona que levantó la mano, pero que el nombre no es Ana Vera. ¿Podrías, por favor, presentarte y realizar tu pregunta? Te voy a pedir que hables, ¿no? ¿Sí? Ahí justo. Sí, sí, sí.
Dale, solo no estoy segura quién está detrás del micrófono, si Ya, te puedes presentar. dame un segundo porque estoy intentando encontrar la cámara. Bueno, hola, mucho gusto. Desde Ecuador, soy Norma Oña. Bueno, trabajo justamente en estos temas, de alguna manera normativas, si quieren, en temas de salud y justamente vinculadas al tema de aborto. Pero quería hacer algunas consultas. Primero a Susan, porque escuché su exposición y ella mencionaba, por ejemplo, uno, que se ha levantado, hay una buena práctica, digamos, de levantar información en relación a temas de estigma o discriminación a profesionales de la salud que realizan la práctica de aborto. Entonces, a mí como que me interesa mucho saber un poco más sobre aquello. Lo segundo que quería preguntar es si de pronto Susan tiene alguna experiencia o alguna estrategia que se esté trabajando en su país para dar este cuidado al cuidador, que en este caso son los profesionales de la salud también, justamente aquellos que garantizan esta atención del aborto para evitar justamente estos otros temas de estigma, discriminación o de pronto que su situación emocional, digamos, no impida de alguna manera o repercuta en su salud también, producto de estos estigma y discriminación que pueden estar desarrollándose en los servicios de salud. Y lo tercero es cómo ustedes trabajan cuando gestionan la causal salud. Quisiera saber si de pronto existe algún informe o algo que se emite para esta causal específicamente, porque es también algo que usualmente nos pasa aquí en el país. Siempre nos preguntan los profesionales de la salud, bueno, para la causal salud tenemos que elaborar un informe, tiene que ser el psicólogo el que siempre emita un informe indicando que hay un daño o afectación a la salud mental. Ciertamente nosotros hemos indicado que la afectación, independientemente si hay un diagnóstico específico de salud mental, perdón, de patología, digamos, de la salud mental, está afectando la salud mental, pero siempre es difícil también que los profesionales de la salud puedan trabajar este tema. Entonces, por eso quisiera saber un poco cómo se maneja en su país y si tienen estas estrategias y si tienen de pronto algunas otras en relación a cómo nosotros también podríamos levantar información en relación a temas de estigma y discriminación para profesionales de la salud. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas preguntas. Pues mira, realmente creo que hace falta levantar información sobre estigmatización de profesionales de la salud en Latinoamérica. Quienes lo han documentado más es en los Estados Unidos, pero es un contexto súper diferente. Y pues en la presentación pues menciono estos dos estudios como la Amnistía y la de IPAS, pero realmente no son estudios muy amplios. Creo que el número de respondientes en Latinoamérica en el estudio de IPAS fueron como 190, entonces eso es bien poquito, pero pues da una idea, ¿no? Y sí hay como a nivel internacional, otros continentes, sí hay mucho y seguramente es lo mismo acá, ¿no? No vamos a encontrar como cosa muy diferente, pero creo que sí es importante pues hacer estos registros, pues desde estudios cualitativos hasta pues estos registros como la hace la ANAF en los Estados Unidos, registros de acciones de violencia, creo que es súper importante y pues el Estado no lo va a hacer, ¿no? Entonces lo tenemos que hacer las organizaciones que estamos en esto y creo que ahí va un poco también la segunda pregunta, como cuáles son las estrategias. Yo creo que una estrategia principal es el conectarnos como profesionales de la salud o activistas pro aborto. Una de las razones de que empezamos la red de médicas por HSD en México fue justo el sentirnos súper desconectadas, ¿no? Estábamos en diferentes estados, a veces solo una por ahí, una por allá, todo el mundo se sentía sola, todo el mundo estaba enfrentando todos los mismos problemas sola, no conociendo las leyes sola, ¿no? Entonces, al conectarnos mucho siguiendo el ejemplo de las profesionales de la salud en Argentina, quienes tienen una trayectoria mucho más larga, muchísimos años, y también la conexión con las activistas, con las acompañantes, ¿no? Porque yo creo que como profesionales podemos aprender en este tema mucho de las activistas y las acompañantes, quienes sí tienen redes nacionales, locales, internacionales a nivel del continente, y quienes han trabajado mucho esas estrategias de autocuidado. Hay un documento de CLACAI que se trabajó sobre, no me acuerdo ahorita el nombre, a ver, Viviana, a lo mejor tú sabes, que se trata de cuidando a los y las cuidadoras, ¿no? Por autocuidado de proveedores y acompañantes de abortos seguros, creo que por ahí se llama, está en el sitio de CLACAI. Y ahí eso hay un resumen muy bonito de un poco de los estudios que hay sobre el tema y también todos los consejos de estrategias, ¿no?
Pero creo que lo más importante para nosotras, la experiencia que tenemos de la red de médicas, es el saber que no estamos solas, capacitarnos en temas legales, decimos si nos volvemos como expertas en temas jurídicos, así no estudiamos ley por alguna razón, pero aún así nos volvimos expertas, porque esto nos da como la seguridad también de poder entrar en discusiones con colegas, ¿no? Como yo creo mucho pues en las redes, pero también en que las personas que se sientan espaldadas pueden ser agentes de cambio, ¿no? Como si sientes, yo no estoy sola, pero hay tantas detrás de mí, pues me siento fuerte también para entrar en esa discusión y dar los argumentos, y convencer a mis colegas, ¿no? Aunque es súper cansado y es muy frustrante que depende de nosotras, pero nadie más lo va a hacer. En cuanto a la causal salud, pues realmente acá en México, pues hay 32 estados y cada estado tiene sus propias reglas. Entonces, creo que en algunas sí se requiere como el dictamen de dos diferentes especialistas, en otras no, pero realmente un informe tal no, es el documentarlo en el expediente clínico. No tienes que avisarle a nadie, no vas a decir al Ministerio Público que voy a hacer una interrupción por causal salud. Nada más se hace, se documenta en el expediente y ya, porque ahí sí, pues es un servicio de salud y con tu dictamen médica, pues ya lo justificas. Una causal muy importante para México ha sido causal violencia. No sé cómo está en Ecuador, pero en México la causal violencia es en todo el país sin límite de gestación. Y solo basta con la palabra de la persona. Entonces, solo ponen en un papelito, yo fui violada, quiero mi interrupción legal voluntaria del embarazo y ya, con esto. Y no se tiene que mandar información a nadie. Se avisa al Ministerio Público solo y únicamente porque es una situación de violencia, como cualquier situación de violencia, pero no se abren carpetas, no tiene que denunciar ni nada. Y esto es, por ejemplo, una causal que realmente, entonces, si tú como persona de salud quisieras, puedes meter cualquier aborto. Igual causal salud, lo puedes meter cualquier aborto mientras tú lo documentes en tu expediente. Y sí. Y sí, yo creo, las redes de profesionales, las redes profesionales conectando con activistas acompañantes, yo creo que nos fortalecemos muchísimo todas, todos. Muchísimas gracias, Norma, por tus preguntas, Susana, por la respuesta, y Tatiana también. En honor al tiempo, bueno, daré la palabra para la última pregunta a Diego, que estaba preguntando hace un tiempito ya y acabo de ver, perdón, en el chat. Con la pregunta de Diego cerraríamos. Sé que me emociona mucho y me entusiasma mucho el que haya muchas preguntas, que haya un interés. Creo que esto nos da incluso más, o sea, nos evidencia que la necesidad de hablar y de poder tejer redes desde muchos espacios nos permite también como sentirnos más unidos y a pesar de la virtualidad, ¿no? Entonces, Diego, te doy la palabra para la pregunta y con eso ya vamos cerrando el espacio. Ah, ¿sí me escuchan? Te escuchamos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Diego Grau, soy médico residente en un hospital público, soy no objetor de conciencia. Bueno, viene una reflexión tanto en esta situación por todas las preguntas que hemos estado teniendo y segundo, no sé si me podrían contestar tanto Susan o Tatiana la pregunta. La primera, bueno, es que nosotros aquí en el Ecuador estamos teniendo un inconveniente y es porque básicamente la interrupción voluntaria del embarazo nosotros lo estamos manejando a medias tintas. Básicamente no se está manejando exclusivamente con el causal salud, básicamente lo están interponiendo solo a lo que viene siendo el causal violencia y respondiendo un poco a Susan, ese es el problema que nosotros estamos teniendo como no objetores de conciencia, ya que debido desde la parte de las autoridades, las trabas que se empiezan a generar va desde que se debe generar un consentimiento informado por parte de la paciente. No existe un consentimiento informado, más bien hay adaptados que nosotros lo estamos haciendo para poder generarlo. Las capacitaciones son muy inocuas, a excepción de ciertas partes de ciertos hospitales que nos están generando, pero aún más es lo que viene al manejo de nosotros, cómo lo estamos generando la interrupción voluntaria. Nosotros manejamos una guía de aborto y en realidad no es ni siquiera se lo maneja así, sino como aborto normal desde el 2015, 2016 y 2017, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las guías del IPAS en el que a nosotros nos manejan o en su defecto de las FIGAS son mucho más actualizadas. Entonces, ese es el inconveniente que nosotros nos manejamos y una de ellas es incluso la interposición de lo que viene siendo ese manejo, ya que a nosotros como no objetores de conciencia nos obliga la ley en el hecho de que nosotros realizamos la primera intervención y el primer tratamiento y todo lo que desencadena posterior viene considerado como una complicación. Y dicha complicación básicamente puede ser manejada por cualquier persona
por cualquier persona o en su defecto por cualquier tipo de ginecólogo o parte médica sin necesidad de ser un objetor de conciencia, porque no está manejando el IBEF, según la Lorepam. El problema es que no lo manejan y nos dejan todo en función hacia nosotros. ¿Qué quiere decir? Usted le vio y es su paciente y se casó con la paciente y si lo tiene que ver. En mi caso, en el cual yo no me encuentro en una entidad donde no tengo un especialista y todos son objetores de conciencia, entra la demora en lo que viene siendo los pacientes. Ahí venía mi pregunta, Susan, o alguien que me pueda responder. Nosotros hemos visto que con el IPAS en México lo están manejando incluso en un ámbito tan ambulatorio que lo empiezan a manejar incluso hasta como telemedicina. Uno de nuestros manejos que nosotros lo estamos haciendo es a través de la aplicación Aborto Seguro, incluso, que eso se maneje ya incluso a través de lo que viene siendo sin internet, se da una información, se da un tratamiento, una información pre, durante y post que me va a servir para la paciente, pero el inconveniente es que nosotros aquí, el ambulatorio que nosotros lo manejaríamos, recordemos que el manejo exclusivamente de solo de misoprostol tiene el 85% de efectividad y el manejo de mifepristona con misoprostol es el que llega al 96%, aunque en IPAS básicamente ya lo manejan exclusivamente lo que es el AMEO. Entonces, el utilizar este tipo de métodos y las limitaciones que nosotros tenemos nos conllevan a un montón de complicaciones a posterior en este tipo de pacientes. ¿A qué me refiero? En significantes pacientes en los cuales no tienen unos receptores adecuados de lo que viene siendo misoprostol y las dosis me van a generar y ahí me entra el 15% de inefectividad del misoprostol, que me conlleva a las complicaciones. Entonces, no sé cómo ustedes lo estarían manejando tanto en lo que sería primer nivel en esto de la telemedicina que estaba viendo en el IPAS, que incluso me parece que la última actualización fue en el 2018, y si nos pudieran servir como ayuda a nosotros en esta parte. ¿Y cuál sería la experiencia de la doctora Tatiana allá, si es que los pacientes lo están manejando en un tercer nivel? Básicamente lo están manejando ambulatoriamente. Recordemos que el IPAS nos dice a partir del 2018 y la FIGO del 2023 nos dice que se debería manejar solo con misoprostol cada 2 o 3 horas las indicaciones. Eso conlleva que mis pacientes yo le tenga que tener en mi ámbito de salud casi 9 horas. Y eso también nos va a llegar a afectar. Entonces eso es lo que quisiera ver cómo me podrían dar la respuesta. Muchísimas gracias. Voy primero y luego le das. A ver, primero para también contestar algo que menciona aquí en el chat, porque va a lo que tú estás diciendo, dice que excelente que existe esa flexibilidad para que las mujeres puedan acceder a un aborto. Eso es en teoría. No quiere decir que el personal de salud está haciendo esto. Habemos, hay algunas, pero la generalidad es ante el panorama que les acaba de pintar, ¿no? El miedo, el desconocimiento, inclusive en los estados ya despenalizados, como dice Valentina, no saben, no quieren, etcétera. Y en cuanto, y esto es como un trabajo que también viene después de la despenalización, que es la implementación de servicios. Y muchas veces luego son las propias normas y reglamentos y guías clínicas del propio sector salud que luego obstaculizan los servicios. Acá en México, de verdad, estamos súper afortunados de tener un lineamiento técnico, se los podemos compartir acá, que es maravilloso, es uno de los lineamientos técnicos creo que más avanzados, progresistas del mundo, porque incorpora todas las recomendaciones actuales de la OMS, la que tú mencionas, la de IPAS FIGO, pero también la OMS, pues ya en toda la evidencia científica que mucho viene de las experiencias de la autogestión, las acompañantes activistas, es que pues no sé, el aborto no es el aborto en primer trimestre, para empezar, no es un servicio o algo que tiene que ocurrir ni en un espacio clínico, ni bajo supervisión médico, clínico, profesional de salud, puede ser autogestionado por completo. Si está involucrado personal de salud, puede ser por parte de telemedicina, a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se retoma en el lineamiento técnico que tenemos en México. Entonces, ahí el programa Aborto Seguro, que se está implementando lentamente, bajo las causales en los estados restrictivos o por decisión propia en los estados disponibilizados en primer trimestre, dicta que los servicios son ambulatorios. También el AMEO. El AMEO es ambulatorio, es en un consultorio, no necesitas un anestesiólogo, es con un bloqueo paracervical, sí, 15 minutos y ya para afuera. Los medicamentos también es dar una receta, explicar. Yo siempre digo, es más complicado tomar un antibiótico que tomar misoprostol. Entonces,
Esto se está implementando y es muy importante que tenemos este respaldo institucional, porque entiendo muy bien que si no tienes este respaldo institucional es muy difícil, porque es decir, es que la OMS dice, pero pues ya tus autoridades locales pues ya no les interesa que dice la OMS, y nosotras pues tenemos la fortuna por decir, es que el propio lineamiento técnico de la Secretaría de Salud de México y todas las otras instituciones que lo firmaron dice que la autogestión, que la telemedicina, que el aborto es un servicio ambulatorio de primer nivel, no tiene lugar en los hospitales. Y pues el trabajo de los hospitales, de las especialistas, del segundo nivel, de los quirófanos, son para los son para los servicios de complicaciones, de casos que tienen comorbilidades importantes, ¿no? Como para los casos especiales, específicos, que requieren una atención médica ya más especializada. Pero pues sí, nosotros tenemos este lineamiento y respaldo, y pues aquí se lo pongo ahorita acá porque la verdad es maravilloso. Y también se trabajó mucho en conjunto con las compañeras y los compañeros de Argentina, que ya tenía más experiencia también. Entonces creo que esos son como no tenemos que reinventar todo, ¿no? Como ya se ha trabajado mucho en otros países y podemos ir retomando los aprendizajes de otros espacios. Gracias, Susan. Tati, no sé si tú tenías algo que querías comentar. Sí. Primero, me encantó realmente escuchar al colega decir, yo soy no objetor de conciencia, y entiendo que ubica eso frente a un contexto bastante difícil donde la mayoría de sus colegas o compañeros se declaran en cambio objetores de conciencia. Y la dificultad que él nos comparte de que frente a una complicación o a una atención que se requiera posterior a un tratamiento médico para la interrupción del embarazo, encuentra como barrera la falta de respuesta de los otros colegas. En realidad, las normas del Ministerio de Salud Pública en nuestro país son muy claras al respecto y establecen que ningún profesional de salud puede negar una atención de emergencia. Es decir, una cosa es declararse objetor para dar tratamiento o para realizar un procedimiento para interrupción de embarazo, y otra es negarse a brindar atención frente a una emergencia, que es lo que entiendo, una de las cosas que coloca el colega al foro. Entonces, eso se estaría incurriendo en un acto que va en contra de la salud, de la vida, inclusive de la paciente, si es que este riesgo es muy grande. El segundo elemento tiene que ver con el tema de si manejamos el misoprostol, hay que hospitalizar a la paciente. Nuestras guías también son muy claras. En embarazos menores de 12 semanas, el tratamiento médico es ambulatorio, con una información muy clara que debe ser dada a la paciente de cómo reconocer las señales de alarma y dónde buscar atención, cómo proceder en caso de que alguna de estas señales de alarmas se haga presente. No se requiere realmente. En nuestro caso, yo trabajé hasta hace pocos años en un hospital de tercer nivel de la Seguridad Social en Guayaquil, y muchos de los casos estaban en el ámbito de la causal riesgo para la vida y salud, y teníamos que resolvíamos embarazos en su mayor parte, inclusive de más de 12 semanas, en los que sí nos veíamos en la necesidad, y por otras razones, la patología subyacente, etcétera, etcétera, hospitalizar a la paciente. Nuestro ámbito de acción, digamos, no era para manejo ambulatorio. Pero, como repito, nuestras guías son muy, muy claras al respecto, y también el tema de la objeción. Solo para aclarar, porque vi en una de los comentarios del chat, la objeción de conciencia solo pueden acogerse a ese derecho quienes dan la atención directa, si quienes van a prescribir un medicamento o quienes van a realizar un procedimiento. No es la enfermera que acompañó durante un mameo, no es la circulante que estuvo presente durante un legrado, o sea, es solo quien tiene una intervención directa en la atención. Y eso es importante porque de otra manera también se crea un ambiente mucho más hostil y mucho más difícil al interior del servicio. Muchas gracias, Tatiana, por tu respuesta también. Ahora sí, vamos a cerrar el espacio. Muchísimas gracias por quedarse hasta estas horas conectadas y conectados.